Bueno, hola a todos, buenas tardes en Europa, buenos días para los participantes que nos acompañan desde América Latina y desde otros sitios del mundo. Bienvenidos a esta nueva edición de Expert Voices o Voces Expertas, organizado por Movilidad Your City. Este es un formato reciente en el cual el objetivo es tener una entrevista con un experto o con una experta en forma de charla y diálogo sobre temas relevantes relacionados con movilidad urbana. Pues la idea es que esta sesión tenga un toque más informal que una presentación o otro tipo de formato. La idea es que los profesionales en temas de movilidad puedan compartir sus experiencias personales, así como profesionales, respecto a los temas relevantes de hoy. Hoy nos acompaña Mateo Gómez, él es colombiano, como yo. Gracias, Mateo, por estar acá. Vamos a abordar el tema de transporte informal o para tránsito o transporte popular, pues ya como vemos desde el título se puede evidenciar que es un tema no fácil de abordar, pero el título de nuestra charla de hoy es Soluciones desde el Sur Global, lecciones africanas para el transporte informal. Mateo es asesor de proyectos en la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, en Ruanda, está basado en Ruanda, donde trabaja en proyectos de mecanización sostenible de cadenas de valor. Anteriormente, Mateo trabajó en la Secretaría de Movilidad Your City como experto en desarrollo de capacidades y de metodologías y participó activamente en posicionar este tema de paratránsito como un tema clave en la planificación de la movilidad urbana en Asia y África. Mateo es magíster en gobernanza y políticas públicas de la Universidad Técnica de Darmstadt y politólogo de la Universidad Libre de Berlín. En su tesis de maestría analizó el papel del paratránsito en la implementación de sistemas de BRT en países en desarrollo. Bueno, para nuestros participantes, si lo desean, pueden enviar preguntas o comentarios en el chat que tenemos dedicado en esta sesión. Y al final, si el tiempo nos permite, Mateo pues va a contestarlas si lo alcanzamos a hacer. Bueno, Mateo, empecemos. Vamos a empezar con temas progresivos, tal vez involucrando un poco tu punto de vista personal sobre tu experiencia y trayectoria. Cuéntanos qué es lo que más te entusiasma en tu trabajo hoy en día, qué es lo que te motiva. Hola Jenny, hola a todos y gracias por invitarme a este formato. Sí, lo que más me entusiasma últimamente es, yo estoy basado en Ruanda, en Kigali, es ver todo lo que está pasando, todo el movimiento acá en África Occidental, especialmente en el área de movilidad eléctrica, y ver todas las startups que están así creciendo de la nada desde hace un par de años acá, especialmente en Kenia, en Etiopía, en Ruanda, que están generando valor para África. Empresas de África generando valor de África, no dependiendo de tecnologías, de vehículos importados de otros lugares. Bastante concreto, por ejemplo, la empresa Ampersand de Ruanda, que la busquen en internet, empezaron creando sus motos eléctricas acá en Kigali, en Ruanda, y también no solo venden las motos, sino que tienen el sistema de battery swapping, el cambio de la batería de la moto y el nivel de adopción aquí ha sido increíble. O sea, no dan para tanta demanda. Y ya vemos cómo las motos eléctricas están creciendo rapidísimo en Kenia, en Uganda, aquí pues en todos los países aquí vecinos. Y hay varias empresas que están también trabajando al tema. Y algo interesante que es diferente en América Latina, por lo menos en Colombia, es que aquí las motos han crecido, pero de manera descontrolada, un poco después que en Latinoamérica. En Latinoamérica comenzó antes, pero acá son mototaxis. La mayoría de las motos son mototaxis. En Latinoamérica, por lo menos en Colombia, hasta donde yo sé, las motos son vehículos de transporte privado. Este no es el caso acá. Entonces, verdaderamente es una tecnología que está electrificando el sector de paratránsito, de alguna manera. Y es el sector privado que está haciendo esto, ¿no? Otro ejemplo es Básico. Básico es una empresa que está de Kenia, que está importando
buses de China y está haciendo un leasing, modelo de leasing, donde le presta los vehículos, los buses a los operadores pagan por kilómetro andado y Básico se encarga de la garantía, del mantenimiento, pues asume todos los riesgos y algo que me parecía pues casi imposible es ver que en Kenia las asociaciones de minibuses, de los sacos de saving companies, son los que están interesados y también operando algunos de los minibuses eléctricos que ellos están sí, ofreciendo en el mercado. Sí, Ujú, gracias, Mateo. Bueno, respecto al tema que nos comentas de las motos, en ujú, Colombia, creo, no sé hace ujú, cuánto no ha sido, pero hay algunas ciudades, ujú. sobre todo en la costa, donde el mototaxi es el modo de transporte casi que es en algunas ciudades se ha adoptado como modo de transporte, en otras más como transporte personal, ¿no? De privado, digamos así. Bueno, y hablando de este tema, de esta conexión África-América Latina, si tuvieras que mencionar una idea equivocada que suele tener o que solemos tener los latinos Ujú. sobre los sistemas de transporte en África, ¿cuál sería? Ok, bueno, primero tengo que volver otra vez a Colombia por lo menos, porque sí, hace rato que no voy. Yo diría que, bueno, África es un continente gigante, ¿no? Son más de 50 países, entonces generalizar es difícil, pero por lo menos la perspectiva que yo tenía antes de venir acá es que esto acá es, bueno, caos completo. Lo cual es cierto de alguna manera, especialmente si uno va a Kampala o a las capitales en Kenia, es caos completo. Y bueno, pero verdaderamente los sistemas de transporte informal para tránsito que conocemos sí son el modelo principal de transporte público y como la manera principal como la gente se mueve en las ciudades. Y también, o sea, los números son eh, o sea, grandísimos en términos de los números de vehículos que uno ve en las capitales especialmente. Estamos hablando de 20.000 minibuses en Kampala, por ejemplo, un número similar también en Nairobi. Entonces, esos cambios, pues esas reformas de transporte son súper complejas, súper difíciles y es algo, pues yo creo que un poco más complejo que en Latinoamérica, porque alguna diferencia de pronto que tenemos entre estos dos continentes es que en África sí falta un poco más las capacidades institucionales. Creo que Latinoamérica está un poco más avanzado en términos de regulación, de capacidades de conocimiento. Y bueno, conectada con esto que acabas de decir, entonces, ¿cuáles serían para ti las lecciones más importantes que América Latina podría aprender de África respecto a esto, a este tema? Pues yo hice mi tesis de maestría analizando la introducción de los sistemas de BRT en Bogotá y en México, el Metrobús y en Transmilenio. Y me enfoqué en el aspecto de economía política y cómo los operadores se organizan en el sector informal y cómo el nivel de organización influye en su poder político. Y yo creo que algo que podemos aprender especialmente de esos casos donde se introdujeron sistemas de transporte masivo es cómo desde el principio se han llevado procesos de negociación con los operadores, ¿no? Que no se trata de tener una perspectiva ¿no? de conflictiva, sino de cooperación, de tratar de integrarlos en los sistemas pues, nuevos de transporte masivo. Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron que funcionó al principio, inicialmente en las primeras fases en Bogotá y en México, fueron en la introducción de estos modelos de licitación, se dieron, por ejemplo, acceso preferencial o más puntos pues, en la evaluación a las empresas que trabajaran con operadores informales que ya que existían en el sector o se daba beneficio o sí, acceso pues, preferencial a las empresas que habían sido creadas por los operadores, por ejemplo, para los sistemas de alimentadores. Ujú. Ok. Exacto, entonces esos procesos de negociación, también de desarrollo de capacidades, o sea, llevar de la mano a los Los operadores operadores. exacto, y hacerles ver los beneficios, ¿no? Del cambio, porque es que, o sea,
la falta de confianza también es un Sí. problema bastante grande, ¿no? Sí, o sea, para ti esta sería una estrategia que ayuda a empoderar y a estructurar este sistema sin perder tal vez la flexibilidad que caracteriza este tipo de transporte, ¿no? Porque finalmente, si existe es porque está cubriendo una necesidad no atendida en algún punto del sistema de transporte, ¿no? Sí, sí, por el tema de la flexibilidad, yo no sé si con formalización toca, es inevitable hacer sacrificios, no sabría decirte. Pero yo sí opino que uno de los problemas es, o sea, uno de los beneficios es esa flexibilidad que se tiene, pero uno de los problemas también es la falta de planificación formal, ¿no? Que normalmente la asumen las ciudades, especialmente para garantizar que haya acceso universal para, para generalizar, ¿no? O Sí, sea, son negocios privados y ellos quieren hacer dinero, entonces obviamente se van a enfocar en las áreas donde hay más demanda y puede afectar las áreas donde de pronto la demanda no es suficiente y eso pues genera un sistema que no es bastante accesible para todas las poblaciones dependiendo de qué sectores estemos hablando. Y también tenemos lugares donde hay mucha demanda, tenemos todos los vehículos, todos los servicios concentrados y eso genera un tráfico pues incontrolable. O sea, solo es que vayan a Kampala o vean fotos, busquen Kampala minibuses y es algo de otro mundo. Los vehículos no se mueven, es una locura. Entonces sí sí, se necesita intervención del gobierno, por lo menos en los aspectos de planificación, sí lo veo de manera, o sea, no le veo otra alternativa, para ser sí, sincero. Ujú. sí, exacto. Eh, y pensando en tu trabajo, ya desde un punto de vista personal, ¿hay algún momento clave o algún proyecto que haya cambiado tu forma de ver o entender desde lo teórico, digamos, desde tú hiciste una maestría, eh, salir, digamos, de todo este tema académico y teórico al terreno, a lo práctico? ¿Hubo algún momento en que hubo algún cambio, un clic, un proyecto o algo en particular? Sí, últimamente uno que viene trabajando desde la ICETA como la parte de la perspectiva de política pública, que todo tiene que ser a través de intervención del gobierno, y aquí viendo que verdaderamente el cambio está pasando, o sea, sí, está sucediendo es a través o gracias al sector privado. Y es como viendo que, por ejemplo, procesos que han durado décadas, por ejemplo, en Dakar, en Senegal o en otros países para modernizar la flota, porque es un complique, viendo cómo llega una empresa con un modelo de negocio innovativo como básico o con el modelo de cambiar las baterías, el battery swapping, y solo con un modelo que beneficia a los operadores hacen básicamente el cambio automático, sin necesidad de introducir reformas súper complejas, súper sí, políticamente sensibles o no tan populares. Entonces, sí, viendo cómo el sector privado es capaz de realizar ciertos cambios que uno ha querido ver en el sector, digamos, por bastante tiempo, pero que no han sido posibles. Bien, muy, muy interesante. Eh, bueno, tú has trabajado en muchos países, en muchos contextos diferentes, desde, bueno, Mobile Your City, el tema de capacidades, involucramiento de este tema dentro de los ejes principales de la movilidad urbana, hasta el sector agrícola en Ruanda. Para ti, ¿qué conecta todas estas experiencias? ¿Qué puntos conectan todas estas experiencias que has tenido globalmente? Yo creo que volviendo a Mobilize Your City, obviamente haciendo un poco de propaganda al trabajo que ustedes hacen, bueno, o sea, los problemas que tenemos hoy en día son bastante similares. O sea, el incremento descontrolado de la motorización que está llevando a niveles de tráfico, pues eh, sí, que inaceptables. Y que hay enfoques, hay estrategias, por ejemplo, los SUMPs, los PEMUs, los planes de movilidad urbana sostenible, que son herramientas que verdaderamente permiten a las ciudades introducir cambios sostenibles que beneficien a la población de manera participativa.
sí, exacto, que faciliten un cambio eh, en estos, sí, en las ciudades donde vivimos. Algo de pronto un poco diferente que yo veo acá es, es cómo las personas que viven en África perciben el tiempo. Eh, para mí es un problema gigante estar atascado en tráfico. Pero aquí, por ejemplo, el tráfico es algo tan normal que no es tan, o sea, no es un problema, ¿cómo se dice? Urgente. Urgente. Y Ujú, para ti, digamos, este tema, porque justamente el tiempo, ujú, hablándolo desde el punto de vista de la planeación, de la movilidad, se traduce en productividad para una ciudad, para un país, ¿no? ujú. Entonces, este tiempo y esta percepción del tiempo diferente, desde tu punto de vista, ha jugado en este tema de productividad a las ciudades y este hecho que ellos acepten estar atascados durante mucho tiempo en un trancón o en un embotellamiento. Ujú. eh, Sí, según tu total. Yo creo que sí, creo que el tema del impacto en la productividad económica es algo que no tiene suficiente visibilidad de pronto cuando en la política pública y en la planificación de sistemas de transporte urbano. Y eso también es algo que especialmente veo en áreas rurales. En sectores rurales, la gente aquí se mueve caminando. Caminan o a punta de bicicleta, de velotaxi, porque no hay casi vehículos, no hay casi carros, hay pocas motocicletas y el transporte motorizado es muy caro. Pero vaya uno a venderle una bicicleta eléctrica o un tuk-tuk eléctrico a la gente y decirle, pilla, si utilizas un mototaxi eléctrico, un tuk-tuk eléctrico, vas a poder hacer, no sé, tres, cuatro trips en vez de solo un viaje al mercado. Para los granjeros podrían vender mucho más, se facilita mucho más el acceso a los mercados, es difícil venderlo. No es tan fácil explicar los beneficios de ciertos cambios de comportamiento para la población local, por lo menos en áreas rurales. Eso es lo que mi perspectiva. Pero yo creo que sí, para la mayoría de la gente, no solo el tiempo, la cuestión de tiempo, sino la mejora de la calidad del servicio, ¿no? De, de la seguridad, no seguridad. eh, de, también de accessibility o affordability. Jenny, ayúdame, porfa. Accesibilidad y pues la capacidad de poder pagar también por un Sí, servicio, por el claro, transporte que en muchas ciudades suele ser a veces hasta la mitad del ingreso de un hogar. Entonces, yo creo exacto, que es este tema exacto, económico, bueno, financiero, digámoslo así, exacto. juega mucho en este tipo de transporte también, ¿no? Porque Sí, dependiendo del exacto. precio y tal vez también la Y, integración con otros sistemas, ¿no? De este sí, tipo de transporte. y la informalidad, o sea, algo que no se hace la conexión muy seguido en el, digamos, en el área de transporte o en este espacio es que el transporte, la informalidad no solo es en el ámbito de transporte, también tenemos informalidad en el ámbito de los del desarrollo urbano. O sea, tenemos los barrios, o sea, las favelas, los barrios informales que encontramos en África, en Latinoamérica, y estas poblaciones que son millones de personas son las que son más afectadas por los costos del transporte, ¿no? Transporte. Y es algo que también creo que se tiene que tener más presente cuando se planifican los servicios de transporte público, ¿no? O sea, planear Sí, también para las personas más vulnerables, que son también las personas que viven estos aspectos, que no tienen de pronto fácil acceso a transportes, a servicios formales de transporte público, que tienen que hacer diferentes cambios de buses, tienen que pagar diferentes tiquetes y eso va obviamente incrementando el costo. Y creo que se necesita un poco más de visibilidad en este aspecto. en ese aspecto sí. Y bueno, aprovechando que hablamos de este tema, hay también cambios incluso dentro de estos mismos sistemas de transporte informal o para tránsito en cuanto al tema de plataformas digitales, minibuses eléctricos y otros nuevos modelos de negocio. Para ti que pues has estado allá en el terreno,
¿cuáles de estas innovaciones o si hay otras aparte de estas, digamos, te entusiasma o te motiva o te da esperanza en el futuro, si podemos decirlo así, de este tipo de modo de transporte? Como ya te mencionaba, la movilidad eléctrica me parece algo que tiene mucho potencial porque está haciendo, digamos, tiene bastante momento que viene el sector privado. Y, o sea, sin la necesidad de tener que intervenir, pues, a partir de política pública que, bueno, tiene sus retos. Entonces, es bastante, eh, sí me entusiasma ver que es posible ver cambio que venga también del mismo sector y que el sector mismo, los operadores mismos estén interesados en adoptar estas tecnologías. Ok. Eh, Ujú, Sí, dime. y en cuanto a plataformas digitales, no Ujú, solamente, digamos, electrificación, sino plataformas sí. digitales de... Sí, pues yo creo que las plataformas digitales tienen que ser bien reguladas para no terminar en modelos de pronto que exploten un poco a ciertos actores como los operadores, si no se introducen, por ejemplo, modelos de, o sea, contratos laborales formales. Aquí estamos viendo que hasta las asociaciones, por ejemplo, algunas asociaciones de operadores crean sus propias aplicaciones, pero digamos, la penetración no es muy amplia. Entonces depende mucho también del nivel de utilización de estas tecnologías. Pero yo creo que sí toca, o sea, tienen potencial obviamente, pero sí creo que necesitan un cierto nivel de regulación para garantizar de que sean servicios que garanticen cierto nivel de dignidad y para tanto los usuarios en términos de seguridad, pero también para los operadores, ¿no? Ok, y bueno, volviendo de nuevo al tema de la conexión entre Latinoamérica y estos sistemas en África, eh, ¿tú crees que hay algo que se pueda tal vez implementar al corto plazo o mediano plazo o algún tema clave o algo que se pueda trasladar de este panorama africano al contexto latinoamericano? Pues te digo que me falta el conocimiento en América Latina. Últimamente no sé cuáles han sido los últimos desarrollos. Eh, pero yo creo que en general es ese cambio de perspectiva, por lo menos que estamos viendo acá en ciertas instituciones públicas, por ejemplo, volviendo a ejemplos concretos en Kampala o en Uganda, donde se han establecido foros de consultación que incluyen tanto a las instituciones públicas como a los operadores para generar y facilitar diálogo y a lo largo y a través del tiempo esto ha generado cierto nivel de confianza, Sí, creando estos espacios donde la gente, los operadores pueden hablar, donde las perspectivas se pueden compartir sin miedo ¿no? a consecuencias, que tengan a la, consecuencias negativas. claro, a la Y creo que eso persecución, es ¿no? Porque exacto, muchas veces, sí. Y yo creo que eso es fundamental si uno verdaderamente quiere trabajar desde la perspectiva de política pública, introducción de sistemas, o sea, de reformas. Uno tiene que comenzar con lo más básico de generar ese diálogo y esa confianza que falta normalmente, porque la relación entre ¿no? entre los operadores y entre el sector y las instituciones públicas está un poco, no es que sea la mejor, ¿no? sí. Y desde tu perspectiva, la mejor solución sería tal vez siempre que exista un gran proyecto como un BRT o algún otro sistema grande, para ti ese es el mejor momento de integrar o de al menos mapear o tratar de integrar este tipo de transporte al sistema Eh, o desde tu pues perspectiva, ¿cómo lo ves? Yo diría que no, porque los sistemas de transporte masivo, primero que todo, se concentran en las ciudades más grandes, donde están los recursos concentrados o el interés político. Y si nos concentramos solo en los sistemas de BRT o metros o las capitales, pues obviamente ¿qué pasa con el resto del país? Con las ciudades secundarias, con las ciudades satélites que dependen aún más de los sistemas de paratránsito. Entonces yo creo que algo que sí falta también en el espacio de desarrollo es cómo desarrollar proyectos que se enfoquen solo en transporte informal
y que generen también movilicen las inversiones necesarias, ¿no? Para poder también hacer el cambio, porque o sea, solo con desarrollo de capacidades y política pública obviamente se puede lograr bastante, pero sí se necesita también el soporte financiero. Sí, claro. Y digamos el tema que tú trabajas más que todo, que es electrificación o buses eléctricos, minibuses eléctricos, también ataca el problema, o bueno, ataca, no puede cubrir este tema de emisiones que también viene de este sector y que pues hasta ahora ha sido como un punto ciego en la movilidad y en la planeación. Pero bueno, Ujú. este es todo un tema que podríamos pasar otra media hora hablándolo. Em, para cerrar, si volviéramos a tener esta conversación en 5 años, ¿qué te gustaría que haya cambiado en la forma en que las ciudades entienden y planifican este tipo de transporte? Pues yo creo que de vuelta a la pregunta anterior, en 5 años me gustaría ver que no solo en las capitales tengamos, por ejemplo, sistemas supermodernos o buses eléctricos andando en las calles, sino también ver esto también en áreas rurales, en ciudades más pequeñas, que que llevemos a todos de la mano y no esperar a simplemente a que los vehículos más viejos simplemente cambien de manos y terminen por allá pues en un pueblito, sino que también pensemos de manera holística, ¿no? Y integral y cómo trabajar a nivel de país también en estos sistemas y también mirar qué pueden hacer los gobiernos nacionales para apoyar no solo no a las ciudades, sino también a todos los sectores rurales y también urbanos. Ok, perfecto. Bueno, y bueno, esperando que tengas la oportunidad de volver a Colombia y América Latina para que puedas ver los cambios que ha habido en este tipo de transporte que pues se ha convertido, como tú lo has dicho, no solamente en países de África, sino en América Latina. Ha habido una explosión en temas de motos, mototaxi, minivans que pues realizan o cubren este vacío que hay tal vez en el sistema de transporte público. Bueno, vamos a terminar con preguntas sí o no. Simplemente tú dices sí o no para Ok, estas preguntas. listo. Electrificar el transporte informal. Sí, Uberizar los taxis. no. No. Ok, bueno, no te vamos a preguntar el Ujú. porqué de tus respuestas Ujú, ujú. o si tú quieres Ok. explicar. No, si tenemos tiempo, después le hacemos. Ok. Bueno, agradecemos mucho la presencia de Mateo por tomarte tiempo de estar con nosotros en esta edición de Expert Voices. Muchas gracias a todos los asistentes que pues, han participado desde todas partes del mundo. Agradecemos su presencia. Los invitamos a responder el formulario de retroalimentación que ha sido compartido y que sigan conectados con nosotros para las siguientes ediciones de Expert Voices. Y bueno, hasta pronto y gracias. Buen día. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias a todos.